gusto saludarlos como director del Instituto Cervantes para esta reunión en la que convocamos a una meditación sobre las fronteras y el mestizaje cultural, escritores entre dos lenguas. El español es una lengua mestiza. Fue una lengua vehicular que desde los orígenes ha vivido en las fronteras y se ha enriquecido en la medida que fluía a través de identidades abiertas. Los filólogos que han estudiado los orígenes del castellano pues han llegado incluso a la conclusión de que el castellano nació como el latín que se hablaba en el espacio lingüístico euskera, y a partir de ahí la extensión del castellano, del español, se debió sobre todo a su capacidad vehicular para conseguir que se comunicaran culturas con idiomas distintos. El mestizaje, desde que Cristóbal Colón en su diario asumió la palabra canoa, una palabra proveniente de una lengua originaria, pues ha sido el desarrollo y la marca del español que se enriquece con las singularidades, que se enriquece con el mestizaje. Y esa historia de mestizaje pues creo que se da en la realidad, que sigue convirtiendo el diálogo entre identidades abiertas en un foco de riqueza fundamental. Creemos que uno de los espacios que mejor dan testimonio de este enriquecimiento pues es la comunidad hispana en los Estados Unidos. Encontramos escritores de origen hispano y nacidos en Estados Unidos que hablan en español, escritores de origen hispano y nacidos en Latinoamérica que viven en Estados Unidos y hablan en inglés, y este diálogo a mí me parece una riqueza y que desde luego invita a estar en contra de todo tipo de supremacismo, de todo tipo de cerrazón, de todo tipo de gente que quiere imponer su identidad a costa de humillar a otras identidades. Para el Instituto Cervantes, un plan en Estados Unidos que nos permita trabajar no solo en nuestros centros en Harvard, en Chicago, en Albuquerque y en Nueva York, sino en nuevos centros que tenemos por delante para abrir lo antes que podamos, según nos dé el presupuesto. Pues para el Instituto Cervantes este reto de la comunidad hispana en Estados Unidos, de escritores entre dos lenguas, es un reto que vamos a asumir como bandera de enriquecimiento y de diálogo cultural, porque de eso se trata, que el español sea una bandera de diálogo de culturas, una cultura que pueda seducir por la defensa de sus valores democráticos y de entendimiento, y que sea un reconocimiento de lo que fue el pasado, pero sobre todo un compromiso hacia los avances del futuro democrático que nos convoca como comunidad. Por eso, para mí, es un gusto que se haya organizado esta cita, y le doy de verdad las gracias a Juan Carlos Méndez Guedes, nuestro novelista del Instituto Cervantes venezolano, y es un honor poder recibir a Ingrid Rojas Contreras, a Maite López y a Miguel Gómez. Estáis los tres en vuestra casa y es un orgullo contar con vosotros, con vosotras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. En efecto, tenemos hoy aquí a Ingrid Rojas Contreras, Miguel Gómez, Maite López. El caso de Ingrid y de Miguel, pues acaban de bajarse de un avión, así que andan con el jet lag, en fin, todos los temas musculares, espalda, así que trataremos de que sea un diálogo muy, muy grato para hacerlos olvidar
todos los rigores del viaje que se escenifican en cada uno de ustedes, porque bueno, Maite ya llegó hace unos días, creo, y entonces tendrá una frescura que, en fin, intentaremos que este diálogo pues avance de la mejor manera posible. Ingrid Rojas es una autora nacida en Bogotá, pero afincada en Estados Unidos, y su novela La fruta del borrachero es una de los grandes sucesos de la narrativa actual en Estados Unidos, la narrativa escrita en inglés, y además la editorial Impedimenta acaba de publicar esta novela aquí en España. Así que estamos muy contentos de que nos acompañe, porque aparte de que su presencia en la mesa pues, es muy adecuada, pues hay una pequeña fiesta literaria que celebrar, que es que su libro está en las librerías españolas. Luego tenemos a Miguel Gómez, autor nacido en Caracas, escritor, profesor y crítico literario, residente en Estados Unidos. Es autor de más de 10 títulos, entre los que podemos destacar su novela Retrato de un caballero, y también títulos como Visión memorable, La cueva de Altamira, El hijo y la zorra y Julieta en su castillo. Y a mi izquierda tenemos a Maite López, autora nacida en Nueva York, que estudió literatura y desarrolla su trabajo como narradora, editora y escritora en esa misma ciudad, que en 2016 publicó su primera novela titulada De la Catrina y la Flaca, y que también suele trabajar el género de la crónica. Les recomiendo muchísimo sus crónicas, son deliciosas y muy divertidas y con una inteligencia que se percibe en cada pequeña respiración de lenguaje, ¿no? Las he disfrutado muchísimo, ya nos contará luego si las piensa agrupar en un volumen. Bueno, yo, para comenzar este diálogo, lo primero que voy es abocar una pequeña anécdota de cada uno de los tres, una anécdota que yo considero que es significativa en la relación que cada uno de ustedes ha tenido con el idioma español. Luego me dirán si la he transformado o si hay un momento de quiebre más importante en la vida de cada uno de ustedes. En el caso de Ingrid, hay una historia que a mí me pareció preciosa. Ingrid, en un momento dado, está viviendo en Maturín, en Venezuela. Una ciudad, bueno, esto no lo va a ver nadie en Maturín, pero es una ciudad muy calurosa, donde no suceden muchísimas cosas. Y ella comienza a escribir en Maturín, pero lo curioso es que comienza a escribir en inglés, porque es la manera en que ella consigue una intimidad para que su familia, entiendo, ya después nos aclarará, no pudiera vislumbrar lo que ella estaba haciendo, ¿no? Uh-huh. Luego, por otro lado, Miguel Gómez, cuando asiste por primera vez al jardín de infancia, llega ese día y descubre con infinita sorpresa que ninguno de los niños que está allí sabe hablar bien. No comprende absolutamente nada de lo que están hablando los niños. Usan unas palabras que no son las correctas. Él con el tiempo descubre algo. Este niño, Miguel Gómez, caraqueño, venezolano, cuando llega al jardín de infancia descubre que él habla portugués, no habla español. Y en muy pocos días logra resolverlo, pero el suceso es real, ¿no? Y por su parte, Maite López, cuando comienza a tener pasión por la literatura y gusto por la literatura, comienza a leer con muchísima pasión Manolito Gafotas, de Elvira Lindo, un libro muy madrileño, muy de Carabanchel, que tú estás leyendo, entiendo que en México, ¿no? Aunque has nacido en Nueva York, y que probablemente te asoma a lo que luego será tu relación con el español, que es una relación que vives en Nueva York, que es un español, muchísimos tipos de español, ¿no? Ya luego nos contarás, porque en alguna parte das el ejemplo, no recuerdo exactamente de qué era, y decías, hay 20 maneras distintas de llamar este mismo objeto, y en Nueva York tú las usas todas. Eso me parece pues, que es una experiencia de relación que ha tenido cada uno con el español como manera de encontrarlo o de separarse de él de alguna forma. Uh-huh. Ya ustedes me contarán si esta anécdota puede ser una suerte de quiebre o si hay otra. En todo caso, mi primera pregunta es, ¿qué relación tiene cada uno de ustedes con el español? Y quería comenzar pues, por Ingrid, allí en Maturín, en el calor de Maturín. Sí, para mí, yo pienso que fue la violencia, fue como el acta de nacimiento, y fue la razón por la que nos fuimos a Venezuela. Y estando en Venezuela tenía tantas cosas que quería entender o que quería decirme acerca de perder como nuestro hogar en Bogotá.
que no quería que nadie se enterara, quería que fuera completamente privado. Y también sabía que si escribía algo en un cuaderno o si lo escribía en una nota y escondía la nota bajo el colchón, no importaba, mi mamá o mi papá o mi hermana lo iban a encontrar y lo iban a leer. Entonces escribir en inglés era la única manera en que lo que me decía yo misma, a mí misma, era hermético. Y sí, en ese entonces tenía 14 años y no, hacía como listas de cosas que me acordaban que había en la calle. O sea, no eran cosas ni tan privadas, pero también habían momentos que estaba hablando. Algo que nunca le conté a mi familia cuando aterrizamos en Venezuela y todos estaban tratando de buscar las maletas. Hubo un momento en que nadie me vio y yo me arrodillé y besé el piso venezolano como para decir, no pudimos salir y pudimos salvarnos. Entonces eso lo escribí en inglés y nunca se lo conté a nadie. Pero desde ese entonces encontré como un lenguaje secreto, un lenguaje íntimo y un lenguaje muy mío porque no lo estaba hablando con nadie y fui a colegio bilingüe, pero se volvió como un lenguaje muy mío y empezó de pronto a estar entre el español y el inglés porque a veces pensaba en español, pero lo escribía en inglés y se volvía como algo extraño. Pero antes de pasar a Miguel, sí me gustaría que comentaras algo que has declarado y que también hablamos tú y yo antes de entrar aquí. Me decías que la obra literaria, cuando está rondando tu cabeza, las crónicas, la ficción, llega a un principio en español, pero que al momento de sentarte es el inglés el idioma que acude allí. Entonces hay una relación con el español muy viva, ¿no? Incluso desde el punto de vista literario, ¿no? Sí, tengo mucha fluidez en los dos lenguajes y por muchos años trabajé como intérprete. Y no sé qué es exactamente lo que pasa en nuestro cerebro cuando podemos escuchar una lengua y ahí mismo empezar a hablar en la otra y seguir escuchando, seguir traduciendo y continuar hablando. No sé qué magia pasa en nuestra mente que podemos hacer eso. Pero siempre hay un momento de retardo en que escuchas una lengua y hay como unos segundos mientras que tu cabeza está buscando como las palabras adecuadas y ese lugar donde no hay, es como un lugar donde no hay lenguaje, es de pronto el lugar que más me gusta. Pero me gusta mucho escribir siendo inmigrante desde ese punto de vista y mirando qué se pierde cuando se lleva el lenguaje de una lengua a la otra y de la otra a la original, qué es lo que perdemos. Muy bien. Bueno, Miguel, lo que contaba, ¿no? Descubriste aquel día que los niños hablaban de una forma muy extraña, y años después entendiste que hablabas portugués, ¿no? Sí. Mira, el español para mí, yo sé, esto va a sonar muy raro porque el español es una de las lenguas más habladas del mundo, pero para mí es como un espacio de intimidad. Un espacio donde de pronto me encuentro conmigo mismo, donde siento que me he ido individuando. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo vengo de una familia que habla otra lengua, empecé hablando portugués primero, descubrí un día que existía el español también allá afuera de la casa, y me fui dando cuenta también de que dominar el español, conocerlo, era una manera de ser un individuo dentro de la familia. Uno comparte muchas cosas con la familia, pero una de las misiones también de una persona es llegar a desprenderse, ¿no? Tener cierta autonomía, llamémoslo madurez, lo que sea. El español al principio para mí fue ese canal de ser yo, ¿verdad? De ser yo mismo. Curiosamente, con el tiempo, bueno, me tocó también ir a los Estados Unidos en el año 89 y fui descubriendo que el proceso proseguía de otra manera, ¿sí?
bueno, en Estados Unidos todavía tenía familia portuguesa. Los portugueses, mi familia portuguesa migró una parte a Estados Unidos y otra parte a Venezuela. Llegué a Massachusetts, a casa de las primas de mi madre. Allí continuó el portugués. Entonces, digamos, me desprendí un poco de ese cerco yendo a la universidad, ¿verdad? En la universidad, curiosamente, siempre he estado en departamentos donde se hablan muchas lenguas. Entonces, todo es lenguas en contacto, por supuesto. El idioma administrativo es el inglés, pero las reuniones a veces pueden tener cruces muy extraños de italiano y francés y español, etc. Casi todos los profesores que están allí son multilingües. Bueno, ese es el mundo del trabajo. Bueno, y el español del trabajo, muy interesante, no es un español precisamente personal, es el español de las aulas, bastante formal, digamos, allí no se genera ningún tipo de intimidad. Me casé con una catalana, yo le pedí que me hablara en catalán porque quería aprender la lengua y desde entonces nos comunicamos en catalán, pero entonces lo que me queda es el espacio de la escritura. Cuando empiezo a escribir en español, siento otra vez que soy un individuo, ¿no? No necesariamente conectado a un grupo, ¿verdad? Pero puedo tener un espacio de, no sé, de respiro. Bueno, Maite, y fíjate que mencionaba Miguel de ese español de las aulas, ¿no? Que tiene ciertas particularidades, pero tú ya incides en eso en distintos momentos, en declaraciones y en algunos de tus textos. Te mueves en un español muy lúdico, muy variado, en una Nueva York donde hay una especie como de muchísimos acentos, formas de nombrar. De todas maneras, háblanos de eso y háblanos de tu relación con el español, si es que has tenido necesidad en un momento dado de plantearte tu situación como escritora frente al idioma, porque tu situación biográfica pues, es distinta, como hemos visto, a la de ellos, ¿no? Pero ¿has pensado el español? ¿Qué significa? Bueno, en realidad lo que pasa es que yo nací en Nueva York, pero fue un poco una casualidad porque mis padres estaban viviendo ahí en ese momento, entonces para mí escribir en español no es, digamos, una elección, es mi idioma, ¿no? Yo aprendí inglés después. Pero sí es cierto que Nueva York me ha dado justamente otra perspectiva del español, porque yo llegué a estudiar una maestría en escritura creativa en español, donde había pues escritores de todas partes del mundo, y de pronto convivir como con este pequeño círculo de gente de todas partes me abre un nuevo lenguaje, ¿no? Entonces esto que mencionabas de, por ejemplo, tengo grandes discusiones sobre por qué pastel es dulce y no salado, ¿no? O aretes y pantallas y aros, zarcillos son lo mismo. Las cosas, es un poco la entrevista que comentabas, ¿no? De algo es chido, es chévere y hablas con este man y entonces vamos un poco como mezclando esas palabras de diferentes partes y se vuelve como muy edificante y muy divertido, ¿no? Muy grato. Y bueno, pues mi relación con el español allá, en realidad no me he planteado, te digo, no me he planteado escribir en inglés. Tengo también como mucho contacto con el español de descendientes de muchos años que no hablan bien español y que están aprendiendo ahora otra vez. Yo doy clases de español en una universidad en el Bronx. Y la verdad que lo paso muy bien con las cosas que me preguntan y con las cosas también que yo aprendo de ellos. A veces me preguntan cosas que no sé qué están diciendo. El otro día le comentaba ahora que un estudiante llegó y me dijo, un estudiante en inglés, me dijo que un amigo suyo de Puerto Rico, de República Dominicana, iban a ir al cine y le dijo el otro, también. Y entonces llega este chico, ¿por qué me dice también? Le digo, no, te dijo, está bien. Y, claro. Entonces, ese tipo de experiencias pues, son muy ricas, ¿no? Claro. Con respecto al español. Claro. Bueno, y la segunda pregunta, y comenzaremos ahora por Miguel. Ya lo comentaban, eso sí, en común la experiencia de los tres, que están rodeados por el inglés, ¿no? Lógicamente. Y en tu caso, pues Miguel, y luego la misma pregunta para los demás, las demás, esa relación con el inglés, ¿no? Desde el punto de vista literario, humano,
desde el punto de vista literario la ves como una posibilidad, una ampliación de tu experiencia, una frontera, un rival. Lo digo porque en ciertos momentos, ¿no? Y de eso tú lo controlarás el tema muchísimo mejor que yo, pues sí, la literatura latina pues pudo sentir al inglés como el enemigo y como el español era la manera de crear una frontera para proteger una identidad. O sea, es un fenómeno que sucedió en ciertos años y en ciertas zonas. La situación ha cambiado muchísimo. ¿Tú cómo vives esa relación con el inglés desde el punto de vista como escritor, ¿no? Sí, mira, en mi caso personal no hay ningún choque. Yo fui a Estados Unidos porque quería aprender inglés, quería vivir en inglés también, y siempre me ha parecido muy enriquecedor. O sea, estar en contacto con la literatura de los Estados Unidos, poder ir a oír a Philip Roth cuando estaba vivo varias veces. Y creo que haber aprendido muchísimo de todo ese contacto. Desde luego, igual que me pasa con otras lenguas, el inglés está presente como una especie de extrañeza, de otredad en las historias que escribo. Son siempre historias de roces, ¿verdad?, entre distintas formas de expresión. Y roces a veces conflictivos, pero a veces también muy armónicos, ¿sí? Una experiencia muy curiosa de la convivencia con el inglés. Yo creo, yo siento que mi escritura va cambiando a medida que estoy concentrándome en el contacto con una lengua. O sea, en mis primeros años, cuando era adolescente, yo escribía teniendo en cuenta el portugués. El portugués estaba allí, lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer con el español con respecto al portugués. Era una práctica comparatista. Cuando me voy a los Estados Unidos sucede lo mismo con el inglés. Estoy siempre poniéndolos en contacto de una u otra manera. En cualquier relato voy a tener siempre un personaje que le está hablando en inglés a otro que habla español. O, curiosamente, me di cuenta hace poco, desde hace unos 20 años, tengo traductores en todas las historias. O sea, personas que están constantemente traduciendo, ¿no? No diría que hay ninguna batalla ni nada por el estilo. Y personalmente es enriquecedor también este aprendizaje por contraste. Recuerdo que una vez regresé a Venezuela, siempre estaba poniendo mucho cuidado en separar estructuras en inglés y en español, cuidado con los falsos amigos lingüísticos. Esto significa una cosa en inglés, otra cosa muy diferente en español. Recuerdo la primera sensación extraña cuando regresé a Caracas después de mucho tiempo, que cuando yo me fui de Caracas la gente comía verduras y hortalizas y cuando regresé comían vegetales. Sí, vegetables, básicamente, ¿no? El inglés, curiosamente, el inglés estaba entrando mucho más rápido para mis oídos. La gente ya no estaba solicitando entrar a la universidad, la gente estaba aplicando a las universidades, ¿no? Y eso, digamos, mis oídos se han puesto muy alertas a todas estas cosas. Muy bien, muy bien. Bueno, Maite, cuéntanos, en tu caso, naces en Nueva York, vas a México, pero has contado que tú siempre sentías la necesidad, la curiosidad, las ganas de volver a Nueva York, y es un sueño cumplido. En tu caso también, pues digamos que la relación con el inglés ha sido amable, enriquecedora. ¿Qué ha sucedido? Sí, bueno, sí, efectivamente para mí volver a Nueva York se me convirtió como en una idea fija y lo logré gracias a una beca de esta maestría de escritura creativa. Y mi relación con el inglés, la verdad que ha sido bastante amable porque casi no lo uso. Porque eso, bueno, llegué a estudiar un programa en español, ahora estoy haciendo un doctorado en español, doy clases de español, fui gestora cultural en español, es decir, por ese lado es incluso interesante, también lo comentaba hace un momento, que el español sirve o puede servir en Estados Unidos como moneda de cambio, como un commodity, ¿no? Si sabes español, puedes moverte y desarrollarte profesionalmente en ciertos círculos. Y bueno, con respecto a la escritura, la verdad es que también me interesa a veces como pensar en incorporar el inglés o ciertas palabras del inglés. Incluso lo hago en algunas crónicas porque sí es cierto que se filtra un poco, aunque no conviva tanto con él o no tenga que desempeñarme tanto en inglés. Y me interesan, por ejemplo, mucho los autores que mezclan el inglés con el español. Me parece que
es como un tipo de literatura muy interesante y muy rica que también puede servir como punta de lanza para nosotros, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Ingrid, claro, en tu caso nos has contado que el inglés surgió como una lengua literaria de intimidad, como una suerte de tesoro personal, así que es obvio la relación que tienes con ese idioma y sin embargo me comentaba tu editor en su momento que cuando él estaba leyendo el manuscrito, lo hablamos ahora, él decía, esto es un inglés muy colombiano, Sí. ¿no? Y digamos entonces que eso está allí, el puente lo has tendido tú de manera muy natural y obviamente nos has contado que tienes una relación profundamente amorosa y amable con ambas lenguas, ¿no? Pero en algún momento, siempre ha sido de esa manera, en algún momento, ya cuando te vas a Estados Unidos, fue una decisión, no digamos que tuvo ese carácter como de lenguaje secreto. ¿Cómo fue ya, digamos, esa relación con el inglés cuando ya no estás en Maturín, sino que estás rodeada de ese otro universo? Siempre me molestaron las reglas del inglés. Por ejemplo, el hecho de que solo se pueda poner el adjetivo en un lugar en la frase y no en varios lugares me molesta muchísimo. Y hay reglas que siempre quiero romper y a veces trato de romper. Mi día a día, a veces se me ocurren dichos colombianos que los digo en inglés como si fueran dichos en inglés. Por ejemplo, en Colombia decimos, le traté de dar la mano y me cogió el codo. Cuando alguien se trata de aprovechar. Entonces lo digo en inglés, I tried to give him my hand and he took my elbow. Y mis amigos se quedan como, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Pero a veces lo digo así, lo trato de decir así porque me gusta tener esos momentos en que una cultura de repente se hace un hogar en la otra como de una manera muy forzosa. Y me gusta cuando el inglés es aparentemente inglés, pero si miras más de cerca es otra cosa. Y cuando estaba escribiendo la novela, sí hice como ese oficio de intérprete que tenía, lo hice yo misma como novelista. Y hice cosas que nunca haría como intérprete. Por ejemplo, cuando estás traduciendo algo, un discurso, y hay un chiste o un dicho o cosas así, nunca se traduce, pero siempre se dice el significado directamente. Pero como novelista, en esos momentos cuando surgía el humor en la novela, me tomaba horas tratando de mirar cómo podía encajarlo en el inglés. Y la novela la pensé en un español colombiano. Y hubo un momento como en el medio de la novela que un personaje dijo un chiste, como un comentario acerca de un cadáver. Y duré horas tratando de pensar cómo poder traducir este chiste, pero pues el problema con los chistes es que el minuto en que lo empiezas a explicar ya no es chiste, claro. ya no es chiste. Y viendo que no pude, entonces esa frase nunca la puse en la novela, pero sí la pensé y sí quiso ser parte, pero como estaba escribiendo en inglés, me tocaría parar la historia y decir la razón por la que los colombianos hay tantos cadáveres en nuestros chistes es porque hay muchos cadáveres en nuestra historia y sí, entonces como no podía hacer eso, hubieron muchas líneas así que las pensaba y las quería poner, pero no podían encontrar su lugar en el lenguaje de inglés. Sí, o sea que hay una tensión constante en tu escritura entre las dos lenguas. Y hace un tiempo, recuerdo, pasó por aquí por el Cervantes un poeta de lengua española y me contaba así de manera un poco informal que hay muchísima edición en español en pequeña escala en los Estados Unidos, que es algo que es un proceso que está bastante disperso, que hay todo un universo allí por descubrir. Y en efecto, les cuento que existe luego la experiencia como lectores cuando descubrimos que hay estupendos autores cubanos en Nueva York o puertorriqueños o gente que está en Miami. Y sin embargo, pues sí queda allí como una suerte un poco como que descolgado
en relación a lo que es el conjunto del idioma. Yo creo que es una situación difícil la que tiene el autor en español que vive en Estados Unidos, porque no, como que está un poco fuera del circuito, no hemos incorporado con naturalidad su presencia. Pero de hecho entiendo que hay una tradición incluso de autores en español en Estados Unidos. En todo caso, lo que quería pedirles a ustedes ahora es que si me podían sugerir, si hay algunos autores en español que estén en Estados Unidos, que a ustedes les gusten, les interesen, nos recomienden y que quizás ahora mismo no están al inmediato alcance de nosotros. Por ejemplo, hay un autor cubano que a mí me gusta mucho, Enrique del Risco. Ahora mismo sus libros están circulando porque ha ganado un premio, el premio Fernando Quiñones de Alianza, pero sus libros, digamos que a lo mejor no eran tan sencillos de conseguir en España. Y a lo mejor tendrán ustedes quizás algunas pequeñas sugerencias, algunos datos que darnos. Y si tienen algún nombre que nos puedan recomendar, pues comenzando luego por Maite, luego seguimos por Ingrid y terminamos con Miguel. ¿Recomendaciones? Sí, sí, de algún autor que te guste, que esté allí y que probablemente el lector español no tenga un fácil acceso a él. Bueno, yo ahora me está interesando mucho la literatura escrita por mujeres y mujeres jóvenes. Entonces, allá en Estados Unidos está, por ejemplo, Liliana Colanzi en Cornell. Y allá se las recomiendo. ¿Y quién más hay por allá? Bueno, mi editorial Sudakia, Corte Comercial, apuesta como por voces jóvenes. Entonces está, por ejemplo, también la chilena María José Navia. ¿Y a quién más las recomiendo? Bueno, no es mujer, pero Francisco Díaz Clasen también me gusta mucho. Hay muchos autores allá. Bueno, en poesía, Santiago Acosta, lo recomiendo muchísimo. Claro. Y bueno, yo creo que sí hay un... es interesante lo que pasa al menos en Nueva York, pero supongo que en el resto de Estados Unidos que sí hay como una especie de burbuja literaria. Entonces se hace como una comunidad que por un lado es muy rica y es muy amable, pero por otro tiene su parte negativa, que es que efectivamente acabamos yendo todos a las presentaciones de los libros unos de otros y nos salimos de ahí, ¿no? Entonces creo que el peligro de ese pequeño mundo, de esa pequeña comunidad, es no darse cuenta de que hay un mundo afuera. Entonces, claro. Sí, porque en teoría tu literatura en principio debería funcionar dentro del conjunto de la literatura mexicana, la tuya la literatura colombiana, la tuya la literatura venezolana, y lo harán en mayor o menor medida, pero claro, también está ese mundo dentro del que están cada una de ustedes. Tú, Ingrid, ¿nos recomiendas algunos autores que tú pienses que en España todavía no conocemos y que están escribiendo en Estados Unidos? Sí, no sé si conozcan a Patricia Engel. Se acaba de ganar el Guggenheim. Ella es colomboamericana. Y la última novela que escribió se llama Las venas del océano, que es una novela hermosísima. Ella es conocida en Colombia, pero no sé si es conocida acá, y también es conocida en Estados Unidos, pero no sé de acá. Bueno, Sí. muy bien. ¿Y tú, Miguel, qué nos puedes recomendar? Incluso, no sé, en la tradición, si es que hay una tradición... Estaba pensando, bueno, ya que preguntas sobre la tradición, tenemos que acordarnos de José Martí. José Martí era editor en español, ¿verdad?, en Nueva York. Y publicó por ejemplo, la revista infantil, la primera revista infantil hispanoamericana, la publicó precisamente en Nueva York. Sus textos circularon allí. Eso como dato histórico. Como recomendaciones, bueno, estaba pensando en la gente de Sudakia. Yo creo que Sudakia es una mina por dos razones. Por los escritores de lengua española que están radicados en los Estados Unidos. Bueno, ya obviamente tenemos a Maite, está Raquel Aben Van Dalen también, está publicando allí, buena poeta, pero también porque están recuperando muchos textos hispanoamericanos que se agotan en Hispanoamérica, ellos los vuelven a poner en circulación. Es decir, es una labor muy interesante y a la mano también del público norteamericano de lengua española. Y una poeta que no ha publicado con Sudakia hasta ahora, también Dinapiera Di Donato. Dinapiera Di Donato, que ha ganado premios, en Florida ha ganado premios y se ha editado en edición bilingüe últimamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y antes de seguir, quiero hacerles una pregunta ya no general, sino una específica a cada uno de ustedes. Y voy a comenzar por ti, Ingrid. Tu libro, lógicamente, está incluido en el título del Borrachero, que es un árbol que ahora nos ayudará a reconocer. Comentas que es un árbol de flores dramáticas y elegantes.
y por otro lado era un árbol que estaba en tu jardín en Bogotá y que luego encuentras en San Francisco, y decías que llegaste a pensar que el árbol te estaba persiguiendo. Sí. Es una imagen preciosa, pero al mismo tiempo muy perturbadora, porque el árbol es la raíz, ¿no? Y entonces la idea de que el mismo árbol te espere en dos sitios distintos y que sientas que te persigue algo que está atado a la tierra, pues me gustaría, y que esto sirviera un poco como pretexto para que nos hables en concreto de tu novela que está circulando en España, que nos hables del borrachero y nos hables de tu novela, ¿no? Sí, el borrachero, sí, no sé por qué, pero teníamos un borrachero en el jardín de nuestra casa. Y todo el mundo decía que era un árbol peligrosísimo y que por qué lo teníamos, y varios vecinos trataron de matar al árbol. Y yo nunca supe por qué. Fue luego cuando me encontré al árbol también en el jardín de mi casa en San Francisco, que me acordé, este es el mismo árbol que había visto. Y empecé a mirar la historia, y es un árbol de donde viene la burundanga. No sé si conozcan la burundanga. Sí. Okay. Y Se ríe una venezolana que en Venezuela es muy famosa la burundanga, muy peligrosa, sí. muy peligrosa, y lo usaban los indígenas en ciertos momentos cuando se moría un cacique, por ejemplo. Se lo daban a las esposas o a los esclavos del cacique para poder enterrarlos junto al cacique. Entonces la burundanga te quita como la voluntad. Sí. Y ahora pues lo usan contemporáneamente en Colombia. Si te montas a un taxi, por ejemplo, te dan burundanga y luego te llevan de cajero a cajero y te dicen retira toda tu plata. Entonces me gustó mucho como la narrativa de esa historia y de la burundanga, y me pareció muy contradictorio que fuera un árbol tan hermoso y que fuera tan seductor y que tuviera un olor como tan a perfume, pero que es completamente tóxico. Y a lo que empezó a aparecer en la novela, también lo empecé a pensar como si fuera un símbolo del país, de un lugar muy hermoso, pero lleno en las venas con peligro, con violencia. Y la historia está contada entre dos puntos de vista, dos niñas. Una que tiene 13 años y que es desplazada por la violencia colombiana, y otra que tiene 7 años y es de clase media. Entonces la que tiene 13 años se vuelve, empieza a vivir en la casa de la clase media, y ella hace el aseo, cuida a las niñas, pero ellas dos forman una amistad y empezamos a ver como la vida tan distintas que llevan y los peligros tan distintos que cada una se involucra. Y la burundanga tiene un rol especial en cómo se desbarata todo. Sí, ya lo ha explicado, pero es una sustancia que produce que la gente pierda la voluntad. Yo pensé que era una leyenda, durante muchos años pensé que era una leyenda urbana, hasta que en efecto un día estás con alguien y te cuenta, no, me acaba de pasar esto, me robaron y no me enteré, ¿no? Porque es una sustancia que eso produce como un anulamiento de la voluntad. Claro. Lo que ocurre es que las historias que la rodeaban siempre eran extrañas, ¿no? Llegaban amigos y te decían, estaba yo caminando, haciendo ejercicio en el Parque del Este y me dieron burundanga y me robaron, ¿no? Cuando tú indagabas, la historia pues probablemente era más festiva, estaba en un bar, entonces, pero la burundanga existe, ¿no? Es una realidad. Bueno, en el caso, Miguel, ya tú lo asomaste un poco. Están todas esas lenguas en tu corazón, en tu afecto, en tu vida, el portugués, el inglés, el catalán, el español. Es decir, obviamente para ti las fronteras lingüísticas no son un problema, sino una manera de enriquecimiento. Y eso en tu novela Retrato de un caballero se ve en otro nivel, en el nivel de los distintos registros. Esta novela que les recomiendo encarecidamente que lean, una novela maravillosa. Hay momentos en que tiene de novela picaresca, hay momentos que es como novela de espías,
hay momentos en que hay unos excesos rabelesianos tremendos. La novela va mutando en su escritura y lo hace el punto, digamos, de coherencia, es ese personaje que se va transformando conforme se transforma el lenguaje y el tipo de historia, ¿no? Bueno, quería que me hablaras un poco de eso, si consideras la idea del cambio de registros y la idea de la incorporación como de distintos lenguajes una forma posible de la novela, si crees que te va a seguir acompañando, y por qué trabajaste en concreto Retrato de un caballero de esta forma. Okay. A ver. Sí, es corta y sencilla la pregunta. Sí, sí, ya veo. Déjame organizarme un poco. A ver, empezando por el principio. Yo creo que en el fondo toda labor de creación, toda práctica artística es una labor de traducción, ¿sí? Uno empieza... ¿Qué hace un artista? Bueno, un artista está en contacto con estratos muy profundos del inconsciente, preverbales, y cuando está escribiendo o cuando está pintando lo que sea, está transformando eso en signos, ¿verdad? Está traduciendo, bueno, vamos a ponernos técnicos, lo semiótico en lo simbólico, ¿no? Básicamente. Bueno, cuando un escritor está en contacto con diversas lenguas, ¿qué pasa? Ese proceso se potencia, se refuerza, se hace de pronto consciente, ¿no? Decía que en muchos de mis relatos aparece el traductor, pero no es que es una cosa mía. Yo creo que hay distintos escritores que han trabajado en ese registro. Nadie puede desconocer a Cortázar, por ejemplo, haciendo literatura argentina en Francia. Durante muchos años, bueno, ya era un escritor formado, ya había publicado cuando llega a Francia, pero el resto de su vida se mantiene en Francia, trabajando en francés de traductor, pero al mismo tiempo escribiendo en español y haciendo literatura muy argentina por otra parte. Un cuento como Las babas del diablo. El protagonista es precisamente un traductor. Y todo el cuento es sobre el problema del significado, ¿sí? Cómo llegar al significado. En el caso, bueno, mencionabas Retrato de un caballero, no es que haya sido consciente, no es que haya sido consciente, no me lo propuse así, pero a medio camino me di cuenta de que sí, era un depósito de lenguajes y de lenguas, porque también el personaje está entre distintas lenguas, es un hijo de italianos, venezolano, hijo de italianos que está en Nueva York, que tiene que ir a Italia en algún momento a enterrar a su madre, que tiene que ir a Salamanca a encontrarse con su padre. Salamanca porque el protagonista es un pícaro, ¿no? Tiene que ir a las fuentes, básicamente. Y es una novela que a propósito fue acumulando distintas parodias, registros. Por ejemplo, empieza con una especie de parodia de una novela modernista venezolana, ¿sí? Sangre Patricia, de Díaz Rodríguez. Después se transforma, como dice Juan Carlos, en una especie de homenaje a Rabelais, ¿verdad? A Gargantúa y Pantagruel, muy anatómico todo. Después, en la segunda parte, a este personaje lo están persiguiendo unos espías del gobierno venezolano, ¿verdad? Tiene que esconder una carta inédita de Simón Bolívar. Es una parodia de los thrillers, básicamente. Y termina con una especie de parodia de las novelas, no parodia en el buen sentido de la palabra, es decir, parodia como eco de otros textos, no estoy hablando de una sátira, ¿no? Una especie de parodia de la novela sentimental del siglo XVIII, ¿verdad? Se encuentra con su Beatriz en Salamanca, básicamente. Y bueno, y también cerrando un círculo con novelas modernistas, porque este hombre se estetiza totalmente cuando regresa a Salamanca. Bueno, Maite, y tu novela es una novela que entiendo está vinculada al mundo de la enfermedad, a cierto mundo del dolor, al mundo de la memoria, en torno a lo que es la enfermedad. Y tú dijiste en alguna parte que en vez de inventarte demonios, los liberas, ¿no? Es decir, que hay siempre un trasfondo autobiográfico que transformas, que reelaboras, ¿no? Y me gustaría un poco entonces que hablaras de esa afirmación del yo personal que caracteriza tu escritura hasta este momento, ¿no?
Sí, bueno, eso creo que lo dije en una entrevista que me preguntaron como por qué escribir de esta suerte de autoficción, ¿no? De la experiencia biográfica. Y efectivamente creo que me parece, yo entiendo la literatura casi como una forma de catarsis, ¿no? Entonces para mí esa novela fue una forma de tomar un acontecimiento triste de mi familia y un poco retorcerlo y convertir la enfermedad en algo divertido, si es que eso es posible, y creo que eso hice. Y ese trabajo sobre el yo, ¿qué significa? Te lo digo porque aquí en un ciclo que tuvimos sobre el cuento, una autora dijo, sí, trabajo el yo, pero es un yo expandido, es un yo que va muchísimo más allá de lo que diría mi persona. ¿O hay cierta fidelidad a ti misma o hay una especie de juego de expansión, de crecimiento? Hay las dos cosas, hay una fidelidad a mí misma y una expansión, una manera de explorar tal vez situaciones y sentimientos que uno no puede permitirse en la vida real o en la situación real. Bueno, y ya que nos vamos acercando lentamente al final, y antes de que los autores del jet lag se relajen demasiado. Mira, hoy hubo una discusión que se generó, por lo menos yo tuve conocimiento de ella no hace tantos años, y creo que con el autor Daniel Alarcón, ¿no? El peruano que escribe en inglés. Y sí hubo una discusión y sí se empezó a hablar un poco del tema de, y eso se puede considerar literatura latinoamericana si está escrita en inglés. Lo latinoamericano lo define una lengua. Pues me gustaría que cada uno expresara su opinión y su criterio, comenzando por Miguel, que además como investigador, no sé si es un tema con el que has tenido que toparte, y luego pues la opinión que cada uno de ustedes tiene en ese sentido, si les parece importante o no la posibilidad de que la literatura latinoamericana de manera natural se esté escribiendo también en inglés en este momento, ¿no? Bueno, a ver, en los años 90 todos los referentes nacionales entraron en una gran crisis, ¿no? En general, yo creo que las naciones han sobrevivido, no intocadas, pero todavía el referente nacional está allí. Ahora bien, estaba conversándolo con alguien hace poco. Tenemos que recordar que una nación es también una comunidad imaginada. No es algo que está en la naturaleza, eso se construye, es una cuestión de actos de habla. Yo me declaro independiente, por lo tanto soy nación, así comienzan muchas naciones, ¿no? Y bueno, si hay una comunidad dispuesta a considerar un texto en español y un texto en inglés como parte de su pertenencia, de su legado, ¿por qué no? ¿Sí? No veo mayor problema en eso, ¿no? Claro. Pero debe haber el acuerdo, debe haber un acuerdo colectivo al respecto. ¿No? Sí. ¿Tú, Maite, cómo lo ves? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso lo que decía Ingrid hace un momento, ¿no? Sobre la posibilidad de estas traducciones de dichos o de localismos o de regionalismos. Y como yo te comentaba, a mí me interesa mucho la mezcla, la literatura que puede ser en inglés o en español, y si es literatura escrita en inglés por un latinoamericano, pues por supuesto yo considero que es literatura latinoamericana. Es decir, el contacto con el otro idioma, desde mi punto de vista, suma siempre, no resta. Y claro, y quería cerrar esa pregunta con Ingrid, porque precisamente, pues, a lo mejor a lo que te han preguntado, y a lo mejor a lo que no te importa en absoluto, pero escribes en inglés, una autora colombiana que escribe en inglés, ¿te parece importante que se haya empleado el concepto hasta considerar la literatura latinoamericana también la que está en tu idioma? ¿Es una discusión que no está en tu cabeza como escritora? Cuéntanos un poco. No, sí, a mí me gustaría mucho que Colombia me tomara como escritora colombiana y Estados Unidos me tomara como escritora americana. Pero me pasa lo mismo que pasa con mi familia y con mis amigos. Cuando visito a mi familia en Colombia dicen, ¡ay, ya llegó la gringa! Y cuando estoy con mis amigos en Estados Unidos dicen cosas como pregúntenle a la colombiana, yo no sé de eso. Pero yo me siento de las dos y pienso que fue como un accidente político, y para muchos de nosotros ha sido un accidente político. Y sí me pregunto
qué tipo de novela hubiera escrito si nunca me hubiera ido de Colombia, me lo preguntó mucho. Y me preguntó cómo, o sea, cuál sería mi estilo. Y no lo sé. Pero no es algo que añore o que sienta que haya perdido, porque escribir entre las dos lenguas me parece un lugar de una riqueza como que no se puede imaginar. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pequeña pregunta antes de cerrar. Si alguien tiene alguna pregunta es el momento. Y si no, pues luego hay un pequeño cóctel, ¿no? Así que pueden abordar con ternura y dulzura infinita a nuestros invitados, ¿no? Pero pueden comenzar a hacer las preguntas ahora, si hay alguna pregunta. Bueno, en todo caso yo quería cerrar con una pequeñísima anécdota que tiene que ver, creo yo, indirectamente con lo que hemos hablado hoy en esta mesa. Una pareja de amigos que conocí no hablaban el mismo idioma, pero hablaban un poquito de español y se enamoraron en español. Luego comenzaron a estudiar inglés y se divorciaron. Cuando empezaron a hablar inglés se divorciaron. Y actualmente se odian en italiano. Y todos los juicios y todas las discusiones que están teniendo en este momento ocurren en italiano. Y yo simplemente quiero recordar que se amaron en español. Así que es una lengua la cual une y es posible amar. Así que de verdad muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Como les decía, pues ahora hay un pequeño cóctel para que compartamos un ratito más con los autores y conversemos. Muchísimas gracias a todos por venir. Y el Cervantes, en español y en todos los idiomas, pues los espera siempre con mucho amor y con los brazos abiertos. Gracias.